Hola, yo soy Gal Pérez Guerrero y hablaré sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría inició aproximadamente en 1947 y duró alrededor de 40 años. Los países líderes en esta guerra fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, al mando del bloque occidental capitalista y del bloque oriental comunista respectivamente. Los principales motivos de este enfrentamiento fueron las diferencias políticas e ideológicas entre ambas naciones. Las personas pertenecientes al bloque occidental se consideraban a sí mismos como un mundo libre, y para ellos el dominio de la propiedad privada era lo más importante. Quien propuso esta ideología en los Estados Unidos fue Harry S. Truman. Por otro lado, en el bloque del este o bloque oriental, se buscaba la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción sean de propiedad común. Esta ideología fue creada por Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Mientras que en esta guerra hubo guerrillas y golpes de Estado, los cuales violaron gravemente los derechos humanos. El término de Guerra Fría hace referencia a una lucha entre naciones que no llega al enfrentamiento armado, en este caso con armamento nuclear, y principalmente se basa en acciones económicas y golpes de Estado. Yo creo que la Guerra Fría, como todos los conflictos anteriores, afectó a mucha gente inocente por los beneficios que buscaban líderes de países que ni siquiera ayudaban al pueblo. Simplemente fue un acto de ego entre dos grandes naciones. Hola, buenos días. Hoy estamos con el profesor Reinaldo Corte, servidor. ¿Qué edad tiene, profesor? 60 años. Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer es: ¿qué países fueron los líderes mundiales durante la Guerra Fría? La ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué estas dos naciones pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Lo que sucede es que se aliaron para vencer a Italia, a Alemania y a Japón en la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad siempre fueron antagónicos. Los dos se quieren adueñar del mundo. ¿Por qué pasaron a ser enemigos? Pues porque el objetivo era, por medio de doctrinas filosóficas como el capitalismo y el comunismo, adueñarse de las riquezas del mundo. ¿Qué regiones fueron los escenarios principales durante la Guerra Fría? Bueno, los escenarios que más, se vieron atacados directamente con armas y con masacres y genocidios fue Vietnam y Corea. De tal el caso que se divide Vietnam del Norte y de Vietnam del Sur, y los países con su misma gente peleaban, patrocinados por el comunismo soviético, por capitalismo norteamericano, para adueñarse de la riqueza. Pero en realidad la Guerra Fría se dio en todo el mundo, se dio en el norte de Asia, como en Eslovaquia, en Bosnia y Herzegovina, en Rumania y en toda Latinoamérica, donde desplazaban a los presidentes que ganaban las elecciones democráticamente, y se daba el caso de que hasta ponían gobiernos gorilas, como Augusto Pinochet, por ejemplo, en Chile, matan al presidente electo. La Guerra Fría se dio en todo el mundo. Lo más caótico fue en el norte de Asia y en Latinoamérica. Bueno, profesor, ¿con qué tipo de armamento contaban estas dos grandes potencias? Pues no, después de la guerra de misiles que se dio en Cuba, no quisieron hacer una tercera guerra con bombas nucleares y con bombas de protones. Utilizaban bombas bacteriológicas como el gas inhalarante, el napalm, el gas mostaza, pero también utilizaban tanques, también hubo bombardeos con misiles, y también, como en la Primera Guerra Mundial, también hubo guerras de trincheras. Y por último, ¿cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? La gente pensaba que, volviéndose al comunismo y al socialismo, los obreros y los campesinos iban a ser los dueños de los medios de producción, pero eso es una pura mentira, porque, por ejemplo, en Rusia murieron más de 70 millones para implantar el comunismo. Aquí en México, un ejemplo de cómo se quiso adueñar Rusia del gobierno mexicano para saquear sus riquezas fue el movimiento del 68. Muchas gracias por todo, profesor. Estoy para servirles. Bueno, aquí estoy con el profesor Juan Carlos Miranda. ¿Cuántos años tiene? 33 años. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué países fueron los líderes durante la Guerra Fría? La Unión Soviética
y Estados Unidos. Ok. ¿Por qué estas dos naciones pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Comentábamos hace un momento que aliados como tal no pueden contar, pero si hubo una pequeña coalición fue porque tenían enemigos en común como Japón y obviamente Alemania. ¿Qué regiones fueron los escenarios principales en la Guerra Fría? Vietnam, el suroeste de Europa y bueno, esos son los que ahorita me acuerdo bien y son los que sí me sé, los demás la neta no. Cuba, dijo Dani. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? La que nos proyectaban. En América pues veíamos que los gringos eran todopoderosos. En Europa los rusos eran los que partían el queso. Es meramente la proyección que nos diera el que estuviera más cerca de nosotros. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Empezaban con tecnología militar ya avanzada y creo que lo que más puede ser como sonado es la tecnología de misil de comunicación de satelital. Ok, muchas gracias, profesor. Ya estás. Bueno, yo voy a entrevistar al profesor Francisco Javier. ¿Cuántos años tiene, profesor? 40. Ok, bueno. La primera pregunta es, ¿qué países fueron los líderes mundiales durante la Guerra Fría? Pues Estados Unidos y Rusia, o lo que conocemos como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. ¿Qué regiones fueron los escenarios de esta guerra? Principalmente pues sería Asia, porque cuando con sus aliados Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, a ser enemigos? Porque cada uno quería implementar su modelo económico, social, y entonces empezó la pugna o empezó la competencia por ello. ¿Y qué era lo que la gente opinaba sobre esta guerra? Finalmente estaba el mundo entero dividido porque algunos querían conservar el sistema socialista como eje y otros obviamente pues les convenía más estar en el área el modelo del capitalismo. ¿Y con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Pues aviones, misiles, todo tipo de vehículos terrestres para finalmente, y bombas, que era lo novedoso eran las bombas nucleares. Okay. Muchas gracias, profesor. De nada.